¿Qué tal? Soy Augusto de la Chuleta Osler y pues yo sigo de baja, sigo con la posibilidad de hacer estas cosas y pues vamos a ello. En la galería en Instagram tenemos 2 o 3 dibujos que hemos puesto a lo largo de todos estos años. Dibujos de trombopenia inmune, de púrpura trombocitopénica trombótica y hay otro de anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia. Y hay gente que se confunde todavía entre una y otra, y a veces hasta nos olvidamos que están muy interconectadas la anemia hemolítica con la trombosis intravascular y trombocitopenia, y de hecho parece que no recordamos, ¿no?, que hay mucha púrpura trombocitopénica con microangiopatía que asocia anemia hemolítica, y como que esas anemias hemolíticas las juntamos con la anemia hemolítica autoinmune y se hace toda una bola gigante a la hora de estudiar, porque es muy difícil recordar uno u otro dato. Y yo creo que hay alguna forma de, entendiendo algunas cosas de los mecanismos de las lesiones y de la presentación clínica, de incluso recordar la causa, y se hace un poco más fácil estudiarlo. ¿De acuerdo? Sobre todo la diferencia entre la trombopenia inmune y la púrpura trombocitopénica trombótica. Y ahí podemos agregarle un nexo a la anemia hemolítica microangiopática. Voy a explicarlo bien por qué. Esto parece que fuera un trabalenguas y a ver si podemos aclarar algunos conceptos. La púrpura, por ejemplo, es una lesión cutánea. La púrpura, lo único que me está diciendo es que hay una lesión en la piel. Es una lesión en la piel que es más roja que morada, es más rojo, vino, grana. Es una lesión en la piel que puede ser una simple mácula, o sea, yo la toco con los ojos cerrados y no noto dónde está, pero puede ser palpable, puede ser ulcerada, puede ser pequeña, puede ser extendida, pueden haber varias. Pero cuando yo digo púrpura, estoy hablando de la lesión cutánea. Otra cosa es que yo diga trombocitopenia o trombopenia. La trombopenia es la disminución de plaquetas, ¿no? Pocas plaquetas en sangre, trombocitopenia. Pero no por tener trombocitopenia, esto es muy importante, tengo púrpura. ¿De acuerdo? O sea, hay gente que en una analítica casualmente se encuentra trombocitopenia, pero esta persona no tiene ninguna lesión purpúrica ni sangrado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque hay una enfermedad que se llama trombopenia inmunitaria o trombocitopenia inmune. En inglés le llaman immune thrombocytopenia, que antes se llamaba púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces esto seguramente, y es muy importante que lo tengan en cuenta, seguramente ya lo están hablando así en las academias y seguramente cuando lo estudien utilizarán el nuevo nombre, trombocitopenia inmune o inmunitaria. ¿Por qué ya no se llama PTI? Pues porque no todo el mundo viene con púrpura y porque no es idiopático. Sabemos que hay un mecanismo específico para la trombopenia inmune. Cuando yo hablo de trombocitopenia inmune, estoy hablando de anticuerpos contra las plaquetas. Lo que no sabemos todavía muy bien es cómo salen, de dónde salen. Pero sabemos que hay un mecanismo inmunitario con anticuerpos antiplaquetas. Pero repito, ya no es ni idiopático, ni todo el mundo viene con púrpura, ¿no? Entonces es una trombopenia inmune y el tratamiento son anticuerpos. El tratamiento son corticosteroides, ¿no? Para controlar los anticuerpos y entonces mejorar la trombocitopenia. El paciente regresa a niveles normales de plaquetas. Repito, púrpura es una lesión en la piel, ¿no? Sí que es verdad que hay una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica. Estos pacientes generalmente tienen peor estado general, porque ya son pacientes que vienen y en esas púrpuras, lo que son capilares, ¿no? Porque la lesión purpúrica son plaquetas acumuladas en la microcirculación. Están ahí pegadas, apelotonadas, haciendo un trombo, pero no afectan a la circulación que necesita un órgano para estar bien. Pero hay una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica trombótica, donde el paciente ya tiene otros síntomas. Tiene dolor. Si se afecta el sistema neurológico tendrá síntomas neurológicos. Si se afecta el glomérulo tendrá oligoanuria, aumento de la creatinina. Si esto ocurre y afecta el epitelio intestinal y si además ha ocurrido secundaria una infección, el paciente tendrá diarrea somnolenta, etcétera, ¿no? Si esto ocurre a nivel retinal, el paciente tendrá pérdida de visión, etcétera, ¿no? Entonces, hay una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica trombótica que tiene un mecanismo específico que también trataremos de mencionarlo y revisarlo. Pero lo que quiero que tengan en cuenta aquí en adelante es que es importante preguntarnos por qué.
Porque una persona, de repente, y esto aquí no estamos hablando de anticuerpos contra plaquetas, estos no son anticuerpos contra plaquetas. ¿Por qué una persona de repente tiene púrpuras trombóticas con trombocitopenia? Y es porque ocurre esto de aquí. Esto se llama microangiopatía. Microangiopatía es enfermedad de vasos pequeñitos, microscópicos, ¿no? Daño en la microcirculación, que puede ser todo el vaso, una vasculitis, o puede ser un daño endotelial, una endotelitis. Cuando se daña el endotelio, se activa la coagulación, se activa el factor tisular, el factor 3, activa las plaquetas. Entonces se acumulan las plaquetas, se apelotonan en la microcirculación, interrumpen el flujo, y hay isquemia y necrosis, ¿no? Entonces tenemos bolas, trombos de plaquetas, consumo de plaquetas, las plaquetas están ahí pegadas, entonces disminuye el nivel en el conteo de sangre, ¿no? En el conteo en sangre, entonces hay trombocitopenia. Pero es una trombocitopenia trombótica por microangiopatía. Y pasa algo muy importante. Por esa microcirculación, el flujo sanguíneo es muy turbulento y los glóbulos rojos se estrellan contra ese endotelio activado, inflamado, contra esas plaquetas activadas, y los glóbulos rojos se rompen, generando hemólisis. Si hay hemólisis, hay anemia. Entonces tenemos una enfermedad mucho más compleja, una microangiopatía con trombocitopenia, con anemia hemolítica, ¿no? Algo que también se conoce como anemia hemolítica, trombocitopénica, microangiopática. Y trombótica, ¿no? Entonces vemos cómo el típico cuadrito PTI versus PTT se ha convertido en realidad trombopenia inmune, algo benigno, y ya veremos cuáles son sus características, y luego otra entidad diferente donde lo que ocurre es daño endotelial, y por daño endotelial hay activación de plaquetas, trombos, plaquetopenia y luego anemia hemolítica por una enfermedad en el endotelio de la microcirculación. Lo que tenemos en la imagen ahora son lesiones purpúricas, ¿no? Estos son lesiones purpúricas. El paciente viene y dice, tengo esto. Entonces, cuando tenemos un paciente así, sobre todo si es que entra en consulta, ha venido caminando, está esperando pacientemente sin ningún problema, ¿no? Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el contexto, ¿no? El contexto en el cual aparecen estas lesiones, y el paciente si se encuentra bien, si se ha notado algo raro, o si tiene muy mal aspecto. Si un paciente con púrpura lo vemos en consulta, viene tranquilo y nos dice que está orinando bien, que come bien, que duerme bien, que el tránsito gastrointestinal está bien, que no ha sangrado. Si le hacemos una analítica y solamente hay trombocitopenia, entonces probablemente esto sea algo benigno, ¿de acuerdo? Es verdad, y luego veremos, que todo paciente con trombocitopenia en el examen físico tenemos que ponerle mucha atención a los ganglios y al bazo. Porque si encontramos adenopatías o esplenomegalia, a lo mejor ese puede ser el origen de la trombocitopenia. O sea, ya sería secundario un proceso a un linfoma, por ejemplo, a un proceso linfoproliferativo. Pero si no encontramos nada, lo más probable es que sea algo benigno, ¿no? Si el paciente es de edad avanzada, pensaremos en cosas adquiridas, a lo mejor más graves. Si el paciente es joven, a lo mejor es algo más congénito. Obviamente, si el paciente está tomando anticoagulantes, pues los anticoagulantes pueden aumentar la tendencia a la púrpura. ¿De acuerdo? Pero repito, si el paciente está bien, tiene un contexto clínico en el cual está bien y no tiene síntomas de otro aparato ni sistema y no tiene sangrados, pues lo más probable es que estemos frente a una trombopenia inmune. Este dibujo es bastante antiguo y presenta el nombre antiguo, ¿no? PTI, ¿no? Púrpura trombocitopénica idiopática, pero repito, ya no se usa ese nombre porque no todo el mundo viene con púrpura y sabemos cuál es el mecanismo. Son anticuerpos contra las plaquetas y el tratamiento suelen ser corticoides. Pero este es un poco un diagnóstico de exclusión. Repito que es importantísimo hacer un buen examen físico, una buena exploración, una buena analítica, explorando todos los aparatos, ver cómo está la función renal, ver cómo está el hígado, revisar la medicación que toma, porque muchos medicamentos, sobre todo inmunosupresores, antineoplásicos, suelen generar a través de mecanismos inmunoinflamatorios lesión endotelial y la trombocitopenia, pero ya más complicada, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de las lesiones purpúricas en un paciente que
estaría bien. Pero ¿qué pasa si el contexto es diferente? Y estamos en una guardia de urgencias y pasa un paciente con un muy mal estado general. Hay una persona que le veo la piel muy mal, ¿no? Dice que le han salido manchas rojas, oscuras, pero es que el paciente tiene muy mal aspecto, está taquipneico, o está con una fiebre súper alta, o estas lesiones le han salido en manos y pies. El paciente tiene como deterioro cognitivo, ¿no? Taquipneico, taquicardio, con baja saturación de oxígeno, y vemos esto, ¿no? El contexto de un paciente que ha venido al hospital, ¿no? Que no se puede valer por sí mismo y que tiene un deterioro progresivo rápido. Y vemos con lesiones purpúricas. Esto nos tiene que asustar, ¿no? Bueno, asustar tampoco como para perder el control, pero quiero decir, tenemos que poner muchísima atención porque una lesión purpúrica en un paciente grave, eso significa que ahí ya hay daño endotelial y daño en la microcirculación. Y seguramente hay órganos y aparatos que están siendo dañados, ¿no? Una púrpura en el contexto de un paciente con gravedad nos tiene que hacer preguntarnos si hay un proceso importante de fondo. Si el paciente tiene fiebre y mal estado general, puede ser una sepsis. El paciente está ya haciendo trombocitopenia por consumo de plaquetas. A lo mejor el paciente lo que está haciendo es una coagulación intravascular diseminada. Si el paciente ha estado con diarrea, a lo mejor ha sido infectado por un E. coli y está haciendo un hemolítico urémico, ¿no? Si el paciente tiene oligoanuria y es pequeñito, es un niño, y luego tiene fallo renal y trombocitopenia y púrpuras de este tipo, a lo mejor lo que tiene es un hemolítico urémico, pero no por toxina Shiga. Y si el paciente tiene púrpuras palpables, acuérdense que si yo veo lesiones purpúricas y las puedo palpar, o sea, yo cierro los ojos y toco las lesiones purpúricas, eso es vasculitis, ¿no? Y las vasculitis tienen endotelitis. Señores, señoras, las vasculitis pueden producir trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática por daño del vaso hasta su interior. Entonces, si yo toco la púrpura, entonces un niño de 2, 3 años viene con púrpuras palpables, dolor abdominal, con hematuria y con púrpuras palpables en piernas, cuidado que puede ser una púrpura de Enochon-Lane, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado. Las púrpuras palpables, ulceradas, paciente con dolor, con daño, con estado general en deterioro progresivo, ¿no? Entonces, pensar que esas púrpuras, en esas púrpuras hay trombosis, hay consumo de plaquetas y probablemente tenga una trombocitopenia con daño endotelial. Hay una microangiopatía, es una microangiopatía trombótica y a lo mejor hay anemia hemolítica. Entonces, lo que hay que hacer para saber si hay anemia hemolítica es ver un frotis, ¿no? Y ver si hay esquistocitos. Y ver también cómo está la bilirrubina. A lo mejor el paciente viene con ictericia. Entonces, daño o alteración endotelial que activan las plaquetas. Además, hay una turbulencia en el torrente de la microcirculación. Los eritrocitos se estrellan, se destruyen, hay hemólisis. Entonces tenemos trombos, tenemos esquistocitos. Esto se ve en la patología. En el frotis se pueden ver los esquistocitos, los fragmentos de glóbulos rojos rotos. Entonces hay trombocitopenia y anemia hemolítica por microangiopatía, ¿no? Entonces así es como tenemos la púrpura trombocitopénica, trombótica, microangiopática. ¿De acuerdo? Un inciso, y esto es muy importante, la enfermedad como tal PTT, y esto no siempre ocurre con microangiopatía y no siempre hay anemia hemolítica, pero puede haber. Pero cuando nosotros decimos púrpura trombocitopénica trombótica, nos estamos refiriendo a una enfermedad en particular que es causada por la mutación en un gen que produce una enzima que se llama ADAMTS13. Y este dibujo es perfecto y precioso. Aquí tenemos el endotelio y tenemos aquí los von Willebrand, factor von Willebrand, que es factor 10, estos hilitos verdes. Pues esos factores von Willebrand van creciendo en el endotelio como un árbol, como una rama. Y es tan larga que las plaquetas se pueden quedar pegadas. Entonces hay una proteína, una enzima que las corta. Esa proteína se llama ADAMTS13, codificada por el gen de la proteína ADAMTS13. Entonces esa ADAMTS13 corta el von Willebrand. Pero si no hay ADAMTS13, el von Willebrand crece como una palmera. Y entonces vean el dibujo de abajo, están las plaquetas pegándose. Y se produce una trombosis trombocitopénica intravascular. Y esto se ve como púrpura, general lesión cutánea. Es una púrpura trombocitopénica trombótica por déficit de ADAMTS13, ¿no? Esa es la clásica PTT.
y donde genera los trombos, genera la isquemia y genera la manifestación clínica. O sea, si esto ocurre en neurológico, lesión neurológica. Si esto ocurre en la retina, pérdida de visión. Si esto ocurre en el riñón, puede producir reducción del filtrado glomerular, hematuria, etc. Donde está el daño, genera la manifestación clínica, pero el mecanismo es el ADAMTS13. No todas las púrpuras trombocitopénicas trombóticas son así, pero esta es la clásica. Las otras son las que tienen microangiopatía. Pero es que, repito, la púrpura trombocitopénica trombótica también puede tener microangiopatía. Y tenemos pues anemia hemolítica trombótica microangiopática. ¿De acuerdo? La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se daña el endotelio? ¿Cómo se inicia el proceso? ¿Cuáles son los distintos desencadenantes? Pues hay de todo. Hay infecciones que generan procesos inflamatorios dentro del vaso, y que ya veremos, como en la sepsis, por ejemplo, o en los grandes traumatismos, en los grandes quemados, o medicamentos, o por ejemplo hay toxinas, las toxinas de las bacterias, por ejemplo la toxina Shiga. Luego hay alteraciones congénitas, pacientes con trastornos del complemento que activan también que activan las plaquetas y que producen inflamación endotelial, ¿no? Las mismas vasculitis, que ya serían lesiones, mecanismos autoinmunes. Este dibujo es precioso también. Aquí vemos una falla del complemento, una falla de la regulación del complemento, que esto es congénito. Esto sería un caso de síndrome hemolítico urémico, ¿verdad? Cuando decimos síndrome hemolítico es en realidad una anemia hemolítica microangiopática urémico porque ocurre en el riñón, ¿no? Entonces esto es un vaso glomerular, ¿no? Esto es el endotelio, un vaso glomerular donde hay alteración del complemento, inflamación, y cuando se activa el endotelio se produce la trombosis intravascular, y cuando el glóbulo rojo pasa por ahí se destruye y se produce la anemia hemolítica. Esto es una sepsis, excelente dibujo esto, si no me equivoco, es el New England Journal of Medicine, con este clásico dibujo de la sepsis, ¿no? Con endotelitis por las toxinas, la activación de la inflamación, a nivel endotelial se activa el factor 3, se desencadena la cascada de coagulación, se activan las plaquetas se pegan aquí, se produce la trombosis intravascular, y aparte esto termina en microangiopatía. Este cuadro me explica lo complejo que pueden ser, y es que yo no voy a revisar todas las causas. Lo que quiero hacer es tratar de separarlo un poco para que cuando te sientas a estudiar hematología y te sientas a estudiar las púrpuras con trombocitopenia y las microangiopatías y las anemias hemolíticas microangiopáticas, entonces más o menos tengas las cosas bien compartimentadas en la cabeza. Este cuadro es muy bonito porque me explica todas las enfermedades y trata de segmentar todas las enfermedades que tienen trombosis por microangiopatía, ¿de acuerdo? Trombosis por microangiopatía, o lo que es lo mismo trombocitopenia por microangiopatía. Arriba a la izquierda, las hereditarias, y aquí tenemos síndromes hemolíticos urémicos congénitos, tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica por déficit de ADAMTS13. Aquí tenemos las adquiridas, anticuerpos contra ADAMTS13. Es curioso porque son las mismas enfermedades. Tenemos síndrome hemolítico urémico congénito y adquirido. Púrpura trombocitopénica trombótica por déficit de ADAMTS13, congénito y adquirido. Aquí tenemos secundarias, ¿no? Secundarias, que es hasta la sepsis, el HELP. El HELP no es otra cosa que una preeclampsia que se convirtió en una sepsis, ¿no? Donde el origen es el producto, ¿no? Trombosis microangiopática por hipertensión severa, asociada a una malignidad, a un cáncer, luego un trasplante de médula ósea, inducido por fármacos, por platinos, cisplatinos, ¿no? Inmunosupresores y antineoplásicos. Y aquí asociados a infecciones, la toxina Shiga, y es curioso porque la toxina Shiga produce síndrome hemolítico urémico, ¿de acuerdo? Pero el neumococo de toda la vida también puede producir síndrome hemolítico urémico. Las toxinas del neumococo pueden producir síndrome hemolítico urémico. Y luego anemia microangiopática por VIH, etc., y otras infecciones, ¿no? Entonces vemos el universo de las trombocitopenias, de las trombosis microangiopáticas con anemia hemolítica. Y ya para terminar, eso es un cuadro muy bonito de
Este cuadro es precioso. Repito, estos cuadros no es para estudiar el cuadro y en tu casa, en tu cerebro, tener así el cuadro estudiado, ¿no? Como hacer la fotografía y en tu cabeza tener el cuadro así, moverte. No, no es para eso. Es para entender lo que estés estudiando. Lo que te va a ayudar esto es entender, ¿no? Entonces, este cuadro del Up to Date lo que hace es pone en contexto los mecanismos y las causas distintas de trombosis por microangiopatía, trombocitopenia por microangiopatía, ¿de acuerdo? Entonces, viene un paciente con púrpuras y mal estado general, ¿no? Púrpuras palpables, mal estado general, pálido, frío sudoroso, taquipneico, etc. Entonces dice aquí, trombosis microangiopática sospechada, lo que hay que ver es si hay anemia hemolítica, porque si hay anemia hemolítica confirma que eso es un proceso microangiopático que está produciendo la trombosis, la púrpura y aparte la anemia hemolítica. Entonces, una vez que tenemos confirmado eso, hay que ver si parece que esto es secundario a algo, y si es sí, pues puede ser cualquiera de estas cosas, un síndrome de HELP, una sepsis, una hipertensión severísima. A ver, la hipertensión severa lo que se produce es una vasoconstricción tan intensa que el torrente sanguíneo hace que los glóbulos rojos y las plaquetas se choquen con la endotelitis y se activan. Entonces hay trombosis intravascular y anemia hemolítica, ¿no? Infección, una sepsis, un cáncer, un trasplante de órgano sólido. Eso es como algo grande secundario. Y generalmente eso nos vamos a dar cuenta, porque el paciente tiene súper mal aspecto. Pero si no hay nada por debajo, el paciente parece que está bien, pero hacemos la analítica y estamos dependiendo de ella para ver si es que hay algo. Y estamos preguntando, ¿no? Dice aquí, si el paciente es adulto, si tiene fracaso renal o daño renal, pues probablemente lo pongamos aquí como un síndrome hemolítico urémico secundario a toxina Shiga o una anemia hemolítica microangiopática secundario a drogas o a complemento, activación del complemento o a fármacos, etc. Y si es niño, lo que hay que ver es si tiene diarrea. Y si tiene diarrea, lo más probable si tiene diarrea es que, unido con diarrea sanguinolenta, es que sea una toxina Shiga. Y si no tiene diarrea, entonces pues lo mismo, ¿no? Lo mismo, a lo mejor tiene un síndrome hemolítico urémico, pero no por toxina Shiga, congénito, por complemento. Cuando dices metabólicos, son síndromes hemolíticos urémicos secundarios al metabolismo de la cianocobalamina. No me voy a hablar de eso. Y otra cosa muy interesante que dice aquí, observen cuando dice el paciente viene bien, ¿no? No parece que hubiera un daño más general y el paciente tiene una púrpura palpable con anemia hemolítica y no tiene daño renal, o sea que el paciente parece que está bien, tengo mi púrpura ahí fea, horrible, pero tengo mi anemia y tengo la bilirrubina indirecta elevada, o sea, y veo los esquistocitos, anemia hemolítica con trombosis, anemia hemolítica microangiopática con trombosis, con microangiopatía, bla, bla, bla. Pues si el paciente está bien y no tiene daño renal y no tiene diarrea y tal, entonces púrpura trombocitopénica trombótica. Claro, ahí lo que me queda es en el estudio ver si el paciente tiene AMS13, ¿no? ¡Buah! Es complicado. Entiendo que esto sea complicado y no sé si la explicación ha sido suficiente, pero por lo menos intento pues que esto se compartimentalice mejor en el cerebro para que cuando lo estudies tenga algo más sentido lo que estás leyendo. En amarillo, paciente que viene súper bien con sus púrpuras y está todo bien, la analítica bien y lo único que tiene es trombopenia, seguramente será una trombopenia inmune. Pero ojo, que puede ser diferente. Puede ser que el paciente no tenga púrpura y lo que hacemos es pillar una trombopenia y el paciente está bien. Si estos pacientes tienen adenopatías y esplenomegalia, cuidado que puede ser secundario a eso. Pensar pues en linfomas, en linfoproliferativos. Feo para el paciente. Pero si nosotros vemos un paciente con púrpura y tiene mal aspecto y la púrpura la puedo palpar o está ulcerada y además tiene signos de daño orgánico en algún órgano o aparato, cuidado que lo que puede estar pasando es un daño endotelial, ya sea primario o secundario, a lo que sea que le está pasando al paciente. Y ojo, aquí es más peligroso porque tenemos trombosis, o sea, isquemia y daño orgánico, tenemos púrpura por trombosis porque hay una microangiopatía y pues seguramente hay una anemia hemolítica concordante. Que aquí el tratamiento es tratar lo que está generando la endotelitis, ¿no? No hay... Bueno, que puede ser una vasculitis y el tratamiento será corticoides, pero quiero decir, lo que hay que ver es qué es lo que está generando el daño endotelial. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Repito, no sé si la explicación ha sido suficiente, se me ha hecho un poco largo, pero sí que me interesa que tengamos eso en cuenta. PTI ya no se llama PTI, trombopenia inmune,
suele ser bastante benigno, salvo que encontremos enopatías y esplenomegalia. Y la PTT es en realidad una púrpura trombocitopénica trombótica por déficit de Adams-13, que puede ser congénito o adquirido, pero luego están las púrpuras trombocitopénicas trombóticas por microangiopatía, que puede ocurrir en la PTT, pero que generalmente tienen anemia hemolítica autoinmune y son señas de que algo más gordo está pasando. Si tiene fallo renal y ha tenido diarrea, pues a lo mejor sea un hemolítico urémico por toxina Shiga. Pero si no hay ni fallo renal ni diarrea, pues a lo mejor es un síndrome hemolítico urémico, si es que hay disminución de filtrado, aumento de la uremia, pero por otro mecanismo, complemento, fármacos, metabólicos, si son pequeñitos, ¿no? Y luego también pensar en los trasplantes de órgano, acuérdense de las crisis hipertensivas muy graves, etcétera, ¿no? Bueno, conmigo será hasta el próximo repaso y gracias por estar aquí. Chao.